Sobre todo lo que sí se logró, y eso es mérito del licenciado Javier Lora mientras estuvo entre nosotros, después ya él se jubiló y se retiró, pero se continuó con este sistema de tarjetas. Llegaron a reunir, yo creo que, no recuerdo, 2 o 3 millones de tarjetas. Entonces nos dimos a la tarea de crear el sistema propio de clasificación y empezar a clasificar. Pero lo más importante era esto, clasificar los libros, porque si no está clasificado no lo pueden encontrar y los usuarios no los pueden utilizar. Qué merecido que le pusieron el nombre de Jorge Carpizo a la biblioteca. No hay en la historia del instituto nadie que haya apoyado más que él esta importante herramienta para el trabajo de investigación. Esta biblioteca literalmente la construimos entre quien era coordinadora en aquel entonces, es decir, su servidora, y un grupo de técnicos académicos y personal administrativo, y de veras fue a pulso. Como rector, uno de los días más contentos que tuve fue cuando se inauguró este edificio para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que nuestra biblioteca, el acervo, iba a estar en un solo lugar. Me queda claro que hoy en día pues hay muchísimas formas de llegar a esa información, sobre todo en línea, en internet, pero vale la pena que nuevamente regresemos un poco al consultar los libros, a venir a los acervos. En el año 2000, a iniciativa de la doctora Pedrosa de la Llave, sometió al Consejo Interno el cambio de nombre de nuestra biblioteca a Jorge Carpizo. Afortunadamente, el Consejo Interno recibió con agrado y a partir del año 2000, nuestra biblioteca se llama Biblioteca Jorge Carpizo. Una característica de nuestro instituto es la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y por eso este acervo contribuye a esas formas de investigación que también enriquecen la vida actual de nuestras instituciones y de nuestro pensamiento jurídico. Es increíble la gran cantidad de joyas en libros que tenemos, tanto en el fondo tradicional como en el fondo reservado y en las colecciones. Indudablemente el mejor aporte que yo puedo señalar es la creación de este receptáculo especial para libros importantes de la biblioteca. Que la biblioteca Jorge Carpizo ha sido uno de los espacios en donde los investigadores hemos podido saciar nuestra ansia de conocimiento. La Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue la primera de la Universidad Nacional Autónoma de México que obtuvo una certificación mexicana, la ISO 9001-2015, por los sistemas de gestión de calidad con los que operaba. Obtener ese reconocimiento fue gracias a una alianza estratégica con la coordinación de la investigación científica de la universidad y nos condujo a obtener el reconocimiento de calidad UNAM por los sistemas de gestión ese mismo año. La biblioteca Dr. Jorge Carpizo, una biblioteca de investigación, una biblioteca académica que considero la más importante de nuestro país en materia jurídica y una de las más importantes del mundo en su especialidad. Se logró culminar la catalogación del Fondo Antiguo y Colección Histórica, los cuales ya se encuentran en el sistema bibliotecario de la UNAM. Asimismo, algunos de nuestros ejemplares se localizan tanto en el repositorio universitario como en el catálogo del Patrimonio Nacional de la UNAM. La biblioteca, desde su creación, ha respondido a la evolución social e institucional no solo de la UNAM, sino de los contextos nacionales e internacionales, constituyéndose siempre como un referente. ¿Ya viste, Jorge? ¿Cómo sí teníamos razón? No más que biblioteca tenemos. Muy buenos días, señor coordinador de Humanidades, doctor Miguel Armando López Leiva. Es un placer tenerlo aquí. Saludo también con mucho afecto a todas las personalidades que nos acompañan, a la directora de la Facultad de Derecho, al abogado general, a nuestra secretaria general de la PAUNAM,
al doctor Javier de la Fuente de la Junta de Gobierno, pues a muchas directoras y directores, amigas y amigos de otras entidades académicas de la UNAM y de otras entidades aliadas de otras universidades. También saludo con mucho afecto a nuestro investigador emérito, el doctor Diego Valadez, a nuestra profesora emérita, la doctora Arcelia Quintana. Saludo con mucho afecto y agradecimiento al exdirector también del instituto, a los exdirectores, el doctor Pedro Salazar y el doctor Valadez, así como a quienes nos acompañan en línea, especialmente desde Tijuana, desde las universidades y las instituciones aliadas que nos acompañan en nuestra estación noroeste. Y sobre todo, pues a esta querida comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a cuyo nombre me permito yo presentar este informe. Este año 2025 es especialmente significativo para nuestro instituto, pues celebramos varias efemérides. El 85 aniversario de nuestra fundación, 85 años de la inauguración de la Biblioteca Jorge Carpizo, 25 años de la Biblioteca Jurídica Virtual y 15 años de la Biblioteca Jurídica Virtual. Para celebrar estos aniversarios tuvimos difusión en la Gaceta UNAM y un dossier especial en la revista Abogacía. Para el caso particular de la Biblioteca Jorge Carpizo se realizaron el video conmemorativo que acabamos de ver en un resumen y exposiciones fotográficas y hemerográficas. El periodo que se reporta fue especialmente desafiante para la comunidad jurídica de nuestro país y para nuestro instituto. De septiembre de 2024 a la fecha, se han publicado 19 reformas a la Constitución, algunas que implican una modificación a la forma de comprender al Estado, como la reforma al Poder Judicial y su implementación. Lo anterior ha supuesto el reto de abordar estos cambios desde la perspectiva académica con una visión crítica y propositiva, como ha caracterizado a Jurídicas desde hace 85 años. A continuación se exponen las actividades realizadas durante este periodo de acuerdo con el plan de trabajo presentado ante la Junta de Gobierno y conforme al reglamento de planeación de la UNAM. Pero antes me permitiré mencionar 5 logros de nuestra comunidad que corresponden a este periodo y que considero de especial relevancia, pues además se articulan con el Plan de Desarrollo Institucional del rector Leonardo Lomelí Vanegas. En el eje correspondiente se abordarán con mayor detalle. 1. Crece el impacto de nuestras investigaciones. Se triplicó el número de artículos publicados en revistas de alto impacto respecto del año pasado, con un total de 22. 2. Nuestras revistas son referentes a nivel internacional. Cuestiones Constitucionales es la primera revista mexicana en Derecho en alcanzar el Q2. De las 9 revistas mexicanas de Derecho en el ranking SJR, 7 son de Jurídicas y 3 de las 4 en el ranking JCR son también de nuestro instituto. 3. Tuvimos el mayor número de personas graduadas de doctorado y de estancias postdoctorales en nuestra historia. 4. Se registró también un número histórico de actividades de educación continua con un total de 19 diplomados y 30 cursos. 5. Aumentó en 39% el monto de ingresos extraordinarios respecto del periodo anterior. Al cierre de este tercer año de gestión, el 84% de los 58 proyectos que conforman el Plan de Desarrollo 22-26 han alcanzado sus objetivos. Este avance es posible gracias al trabajo conjunto de nuestra planta académica y los equipos de trabajo de las áreas académicas, administrativas y académico-administrativas que conforman nuestra entidad. El informe se presenta organizado en los 6 ejes del plan de trabajo: comunidad y vida académica, investigación, docencia, divulgación, vinculación y gestión e infraestructura. Se dedicará al final un apartado sobre la Estación Noroeste de Investigación y Docencia a Héctor Felipe Fixfierro. Paso al eje 1, comunidad y vida académica. A la fecha de la presentación de este informe, la planta académica se conforma de 154 personas, 97 investigadoras, 55 técnicas académicas y 2 profesores. El 45% son mujeres. La edad promedio de la planta académica vigente es de 55 años y el 62% se encuentra entre los 40 y 59 años. 92 personas académicas pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, 5 de ellas en nivel de meritazgo. Durante este periodo se incorporaron 3 personas a la planta académica, 2 de investigación en las áreas de Derecho Mercantil y Derecho Administrativo y una técnica académica al ENID. Hay 3 investigadoras en proceso de contratación.
Despedimos este año al doctor Jorge Fernández Ruiz, distinguido investigador y profesor emérito de la UNAM. En impulso a la carrera se apoyaron los procesos de promoción y definitividad del personal académico con el siguiente resultado. 2 personas técnicas académicas obtuvieron su promoción a niveles B y C, 3 personas investigadoras obtuvieron su promoción a titular A y B, y 2 personas investigadoras obtuvieron su definitividad. 6 procesos más se encuentran en trámite. En el periodo, los integrantes de la comunidad académica han recibido numerosos premios y distinciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. El doctor Manuel Becerra Ramírez recibió el Premio Universidad Nacional. La doctora Roxana Rosas Fregoso, investigadora de la ENID, egresada de nuestro programa de doctorado, fue reconocida con la medalla Alfonso Caso. Además, algunos de nuestros colegas han sido designados en importantes cargos vinculándose al mundo jurídico. El doctor José María Serna de la Garza fue electo como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la doctora María Marván Laborde, nombrada titular de la Autoridad Garante de la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Nuevamente se convocaron actividades para el bienestar de la comunidad, como las jornadas de salud con el ISSSTE, jornadas de salud mental, actividades de integración en fechas significativas, y se dio continuidad a las actividades del ciclo mensual para niñas, niños y jóvenes. Conmemoramos el 8M con un taller de intervención textil y el Día de la Niñez, nuestras instalaciones se convirtieron en Jurilandia. El personal de las áreas técnico-académicas participó en más de 120 horas de capacitación sobre temas de actualización para fortalecer sus funciones. Se brindaron también los espacios para el encuentro del personal técnico-académico. La agenda de deliberación institucional modificó su dinámica de manera temporal para analizar a fondo la reforma al Poder Judicial. En un total de 10 sesiones abordamos distintos aspectos de este relevante cambio constitucional. Eje 2, investigación. El trabajo de investigación dentro del instituto se realiza de forma individual y colectiva. Durante el periodo se desarrollaron 10 proyectos con financiamiento, 6 PAPIT, 2 PAPIME y 2 CECITI. Destaca en este periodo la obtención del financiamiento del proyecto PAPIME, fortalecimiento de la materia de Derecho del Bachillerato, conocimiento jurídico para la vida cotidiana, la ciudadanía responsable y la cultura de la legalidad, desarrollado en colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria. En el periodo se realizaron 4 grupos focales con personal docente de los 9 planteles, se aplicó una encuesta en la que participaron más de 1,800 alumnas y alumnos y se observaron diversas clases de derecho. Se publicaron también 5 libros y 3 artículos que fueron resultados de proyectos con financiamiento. En lo que respecta a la producción académica, 54 académicas y académicos participaron en la autoría, coautoría, coordinación, compilación y edición de 64 libros, de los cuales 52 fueron arbitrados, 40 editados por jurídicas, algunos de ellos en coedición con instituciones nacionales e internacionales. 52 académicas y académicos participaron en la autoría o coautoría de 54 artículos arbitrados y 52 artículos de opinión o divulgación. 22 se publicaron en revistas en factor de impacto entre Q1 y Q4, con lo que casi se triplicó el número del año pasado. Asimismo, la planta académica de investigación concluyó la dirección de 50 tesis, 30 de doctorado, 7 de maestría y 13 de licenciatura. Los espacios académicos de trabajo colectivo generan sinergias para la producción académica y la colaboración. Además de los propios, Jurídicas es sede de Espacios UNAM. Mencionaré algunas actividades. Se creó la línea de investigación Derecho Constitucional Iberoamericano Comparado, que se suma a las 17 líneas de investigación institucionales en las que participan alrededor del 70% de la planta de investigación. Con el SUDIMER se organizó el encuentro académico Inmovilidades, Caminar, Reconfiguraciones y Continuidades de los Corredores Migratorios en América Latina a 5 años de la pandemia por COVID-19, que reunió a 43 personas especialistas provenientes de 9 países. El grupo de investigación Caminar, del que forma parte el SUDIMER, ganó la primera edición del Premio de Investigación Lelio Mármora del Proceso de Quito con la propuesta Gobernanza Multinivel, Caminos de Regularización de Personas Venezolanas en América Latina. Con el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana se organizaron 5 cursos de educación continua en materia penal y un curso especializado.
El Laboratorio Nacional Diversidades organizó el primer encuentro de investigación titulado Los efectos de la militarización más allá de la guerra contra el narcotráfico en México, cambios y continuidades. Como resultado de esta actividad, se está trabajando en la publicación de un número especial en el Journal Mexican Studies que será publicado en 2026, en el que participan personas académicas de nuestro instituto, de la Universidad de Warwick y del University College London. La Cátedra Benito Juárez organizó la 8ª Semana Internacional de la Cultura Laica, diálogos interdisciplinarios sobre derecho y laicidad en América Latina, con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Facultad de Derecho de la UNAM. Con el Observatorio de Reformas Políticas se publicó la obra La capacidad de resiliencia de las democracias, elecciones y política en contexto de pandemia. El Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha trabajado principalmente en 2 proyectos: el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y mecanismo de seguimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de México relacionadas con violencia de género, en colaboración con el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO y el International Human Rights Practicum del Boston College Law School. Se concluyó la primera edición del Diplomado de la Clínica de Pueblos Indígenas, integrando un grupo de 25 personas participantes que a lo largo de 11 meses colaboraron en la elaboración de insumos para los procesos de defensa de 5 comunidades indígenas que enfrentan diversas violaciones a sus derechos colectivos. Hacia el final del diplomado se regresó a campo para realizar la devolución del trabajo hacia las comunidades. El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad actualmente está estudiando las desapariciones en comparación con otras violaciones graves de derechos humanos, como la tortura o la violencia de género. Un resultado a resaltar de los espacios colaborativos es el trabajo que realizan a través de la organización de seminarios permanentes que tienen el objetivo de vincular y acercar a la comunidad académica y al estudiantado en su formación. Durante el periodo se incorporaron nuevos seminarios para abordar temas de justicia fiscal desde la informalidad y la desigualdad, cambio climático y gobernanza, derecho agrario y economía sumergida en la materialidad de las operaciones. De los 18 seminarios permanentes se tuvieron 69 sesiones en las que se contó con la coorganización y participación de otras entidades UNAM. Nuestro instituto articuló también sus actividades en torno a los problemas más apremiantes de nuestro país. En el sitio web del informe podrán consultar en detalle la producción académica por temática de coyuntura. Paso al eje 3, docencia. En lo que respecta al programa de doctorado en investigación en Derecho, durante el periodo la población atendida fue de 80 personas doctorantes. Al cierre del periodo se tienen 53 personas inscritas, de las cuales 6 fueron aceptadas para la generación 26.1, 17 personas graduadas y 5 personas en proceso de obtener el grado. Como mencioné, es el periodo con el mayor número de personas que obtuvieron el grado. También la matrícula se acercó a la paridad de género con un 49% de mujeres. Para apoyar los procesos académicos del doctorado se reconfiguraron los cursos ofrecidos al alumnado del programa. Se incorporaron talleres de metodología de la investigación y se reorganizaron los seminarios de tesis con el objetivo de brindar un espacio sistemático para la discusión de avances y retroalimentación de sus proyectos de tesis. También se celebró el Congreso de Doctorandos en Derecho, organizado por el alumnado del programa en colaboración con doctorantes de otras entidades académicas de la UNAM. Se organizó la Feria de la Investigación con el fin de acercar al alumnado a los espacios académicos colaborativos de jurídicas, líneas de investigación institucionales, seminarios permanentes, observatorios, el Laboratorio Nacional y las clínicas jurídicas. En el periodo se incrementó también la impartición de asignaturas dentro de nuestra universidad. 75 personas de la planta de investigación impartieron 145 asignaturas en 25 programas de la UNAM de licenciatura y posgrado. En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional de la Rectoría, se incrementó la oferta de educación continua. Jurídicas pasó de ofrecer 29 actividades a 49. Para ello se diseñaron e impartieron 20 nuevos programas, 2 diplomados y 18 cursos. Como resultado, se formaron más de 2,000 personas, casi el 10% de ellas con el apoyo de un descuento o beca. En total se impartieron alrededor de 3,700 horas de formación en diversas áreas del derecho, con lo que Jurídicas contribuye al fortalecimiento de la cultura jurídica y a la actualización de las personas profesionistas. Se mantiene el impulso de actividades formativas como escuelas de verano, jornadas y visitas
para acercar a la investigación en humanidades y ciencias sociales a estudiantes de bachillerato y licenciatura. Entre estos, el Verano de la Investigación Científica 2025, la 8ª edición de los cursos de verano sobre migraciones y movilidades, organizado desde el SUDIMER UNAM, el Semillero de Investigación Sergio García Ramírez, el Círculo de Lectura de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizado por el Observatorio del Sistema Interamericano, visitas guiadas a nuestro instituto y a la Biblioteca Jorge Carpizo. En conjunto, estas actividades tuvieron la participación de más de 700 personas estudiantes. A través de la Secretaría Académica se coordinó la participación de 206 personas en programas de becas, servicio social y prácticas profesionales. Se organizaron actividades de formación y apoyo al alumnado para cursar actividades de educación continua y recibir publicaciones académicas. También se automatizó el registro de asistencia de las personas becarias y se les dieron credenciales para su identificación. Cabe destacar que nuestros programas formativos, además del alumnado del campus de Ciudad Universitaria, participa alumnado de FES Acatlán y FES Aragón, proveniente de 20 programas de licenciatura. Actualmente tenemos 11 personas becarias postdoctorales nacionales y extranjeras, lo que confirma el papel de Jurídicas como referente regional en la formación académica. Sus investigaciones abordan temas de política religiosa, bioética reproductiva, migración, género, justicia internacional, ciudadanía ambiental, laicidad, discriminación digital, justicia colonial, derechos humanos y trabajo participativo. Paso al eje 4, divulgación. En lo que respecta a la producción editorial, Jurídicas publicó 65 títulos nuevos, reeditó 3 y se reimprimieron 9. 13% de los nuevos títulos se coeditaron con otras instituciones UNAM, nacionales e internacionales. 11 títulos de nuestro catálogo se editaron en formato Kindle y se comercializan ya en la plataforma de Amazon. Es de destacar que la serie En Clave de Jurídicas, a pocos meses de haber sido lanzada, cuenta con 8 títulos y en su conjunto ha acumulado alrededor de 125,000 jurídicas en nuestra biblioteca jurídica virtual. Se publicó la colección Aprender el Derecho, Manuales para su Enseñanza, en continuidad de la serie Manuales para la Enseñanza del Derecho. Algunas de las acciones para mejorar el proceso editorial fueron la obtención de 16 certificados de registro de obra literaria emitidos por Indautor y 82 números del ISBN para los libros editados por Jurídicas a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM. Se implementó el programa de impresión bajo demanda y se elaboró un formulario de dictamen interactivo con el propósito de facilitar la dictaminación por pares doble ciego. En lo que respecta a la distribución y fomento editorial, se distribuyeron más de 12,500 ejemplares y se obtuvo más de $1 millón por la venta de libros. Derivado de la firma del convenio de contenidos con Vilex, plataforma global de inteligencia legal, durante este periodo se incorporaron 1,476 de nuestras publicaciones para su difusión y aumento de visibilidad. Por ello, nuestros libros han sido consultados desde Afganistán, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y República Dominicana. En lo que respecta a las revistas institucionales, se reportan importantes avances. Se publicaron 350 documentos en 12 revistas, 186 son artículos indexados en Scopus y WOS en factores de impacto que van de Q2 a Q4. Cuestiones Constitucionales se posicionó como la revista de derecho mejor ranqueada en México y la número 18 de Latinoamérica. Es la primera vez que una revista mexicana de derecho se ubica en el Q2 del Simago Journal Rank, indicador bibliométrico que mide la influencia de las revistas científicas basándose en el número de citas de alto impacto. Hay 9 revistas mexicanas de derecho en Simago Journal Rank, 7 son de nuestro instituto. Hay 4 revistas mexicanas de derecho en el Journal Citation Reports, 3 son de Jurídicas. Se reactivó la edición del Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que se encuentra en el Q3 del ranking SJR. Desde enero es publicación continua. Se inició una nueva época de 2 de nuestras revistas, Diálogo Jurisprudencial y Reforma Judicial. Por otro lado, en apoyo a las coordinaciones de revistas, se actualizaron o otorgaron cuentas de software antiplagio con el fin de garantizar la originalidad de los textos. A fin de promover los contenidos, se diseñó una nueva interfaz para la página web de nuestras revistas y se crearon perfiles de Google Scholar. Se creó el blog y el podcast del Anuario Mexicano de Derecho Comparado y un nuevo portal para la revista Hechos y Derechos.
Se mantuvieron las actividades de capacitación y asesoría en el uso de la plataforma OJS. Se organizaron también 338 eventos académicos, alrededor del 40% con otras entidades UNAM, otras instituciones educativas, públicas, privadas y del sector social nacionales e internacionales. Estos eventos abordaron problemas emergentes y temas prioritarios de investigación. Se destaca la nueva modalidad de divulgación que se configuró en el proyecto El Derecho a Pie de Calle, que se realiza fuera de Ciudad Universitaria y que tiene como objetivo la divulgación de la cultura jurídica al público en general. Nuestro repositorio y acervos permiten integrar, publicar y consultar contenidos académicos que genera o custodia nuestro instituto. La Biblioteca Jurídica Virtual y la Videoteca Jurídica Virtual cumplen 25 y 15 años respectivamente. La BJV fue uno de los primeros repositorios existentes en la UNAM cuando ni siquiera se tenía la noción de a dónde nos llevaría el uso de los recursos digitales. Este año el sitio de la BJV incorporó nuevos criterios al motor de búsqueda a fin de aumentar su potencial como herramienta de acceso al conocimiento jurídico. En conjunto con el RU Jurídicas, en estos acervos se pusieron en consulta abierta más de 1,200 recursos entre libros, fascículos, artículos, cápsulas académicas y videos de eventos académicos. A fin de dar visibilidad al trabajo académico, se diseñaron y reestructuraron sitios de contenido académico como el del Laboratorio Nacional Diversidades o el de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas. Destaca la creación del sitio web del Informe Académico sobre la Reforma Judicial de 2024, cuya finalidad es dejar constancia de este inédito proceso, en especial las primeras elecciones del Poder Judicial. Algunos ejemplos de trabajo académico colaborativo son la organización del 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Constitucionalismo para la Democracia del siglo XXI, en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, el Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, así como la Facultad de Derecho de la UNAM. Este evento se llevó a cabo en un formato híbrido que contó con más de 3,000 personas asistentes y 170 constitucionalistas expertas internacionales y 150 nacionales. Se agregaron nuevos recursos de consulta al portal Constitución 1824, 200 años de vida constitucional de la Nación Mexicana, entre ellos el evento y el video del acto conmemorativo en el Museo de las Constituciones, con la presencia de nuestro rector y el coordinador de Humanidades. La Biblioteca Jorge Carpizo atendió alrededor de 2,300 personas usuarias e incorporó alrededor de 900 materiales bibliográficos y hemerográficos a su acervo. Se logró un avance del 90% en el proceso de migración al nuevo sistema de consulta bibliohemerográfica de la UNAM-COA y se participó en la convocatoria Digitalización Colaborativa de Acervos del CIBI UNAM 2025 de la Dirección General de Bibliotecas, logrando el apoyo para digitalizar 884 volúmenes de la colección del Fondo Antiguo. Asimismo, se atendieron satisfactoriamente las auditorías para certificación en el área de desarrollo de colecciones. Eje 5, vinculación. La vinculación de jurídicas con facultades, escuelas y otras entidades UNAM se vive como un ejercicio de colaboración académica que articula la investigación con la docencia. En este periodo colaboramos en actividades académicas con 44 entidades. Algunos ejemplos de ellos son la participación de personas académicas de la Escuela Nacional de Ciencias Forense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Filológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Derecho, FES Aragón, FES Acatlán y ENAL, en los proyectos PAPIT y PAPIME, en los que también colabora nuestro instituto. Con el Instituto de Investigaciones Sociales se levantó la 4ª Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México. Con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género se coeditó el libro El malentendido de la víctima, una lectura feminista de la cultura punitiva. Con la Escuela Nacional Preparatoria se llevaron a cabo conferencias en distintos planteles, la impartición de 2 talleres de la Biblioteca Jorge Carpizo dirigido a personal docente y el apoyo para la donación de libros de jurídicas y de la Suprema Corte a maestras y maestros. Jurídicas llevó a cabo diversas actividades que fortalecieron el intercambio académico, la movilidad internacional y la vinculación con entidades extranjeras o de carácter internacional. Todo ello permitió tener presencia en los 5 continentes. Algunos ejemplos de estas actividades son:
53 personas de la planta académica de investigación realizaron 90 visitas o estancias internacionales en instituciones de educación superior de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Serbia, Singapur y Suiza. Se recibieron 18 personas investigadores de instituciones de educación superior internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Reino Unido y Venezuela. La planta académica publicó libros en 7 instituciones internacionales y 19 artículos arbitrados en revistas extranjeras. Académicas y académicos impartieron cátedra por invitación en 7 instituciones de educación superior extranjeras, se impartieron 8 diplomados y 3 cursos de alcance internacional y se firmaron 7 convenios con instituciones internacionales. Destaca la participación de nuestro instituto en el 13º Seminario Impactos Democráticos Transformadores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, celebrado en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Este espacio fue marco del acuerdo de entendimiento que firmaron la UNAM y el Instituto Max Planck para impulsar la cooperación en áreas de investigación, así como promover estancias del personal académico y el alumnado. La presencia y la vinculación al interior de nuestro país resulta también fundamental. Jurídicas ha colaborado con instituciones de los sectores educativo, público, privado y de la sociedad civil para la realización de actividades académicas de investigación, docencia y divulgación que beneficien a la educación y a la resolución de problemas nacionales. Se firmaron convenios con 2 entidades federativas. La colaboración abarcó alianzas con los poderes judiciales de Chihuahua y Ciudad de México, acuerdos con universidades como la Panamericana en Jalisco, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ibero Tijuana y la Universidad Intercultural de Baja California. Además, se establecieron vínculos con el Congreso de Yucatán y con el Gobierno de Guerrero. La cooperación se extendió también al Colegio Mexiquense y colegios de notarios en Tabasco y Ciudad de México. Se coorganizaron 61 eventos con 50 instituciones nacionales, de las cuales 20 pertenecen al sector gubernamental, 14 al sector educativo, 13 a organizaciones de la sociedad civil y 3 al sector empresarial. En cuanto a movilidad nacional, nuestro personal académico realizó 28 visitas y estancias nacionales. Por su parte, nuestro instituto recibió 38 estancias de personas académicas de otras instituciones de educación superior de nuestro país. Nuestra planta académica participó también en 519 entrevistas difundidas a través de más de 250 medios de comunicación, incluyendo televisión, radio, prensa escrita y plataformas digitales como podcast y redes sociales. La diversidad de voces académicas ha sido requerida por medios reconocidos por su alcance y credibilidad en 7 de los 10 medios mexicanos de mayor reputación, de acuerdo con las métricas de Simago Media Ranks. Asimismo, el personal académico tuvo una extensa participación en medios universitarios independientes y de alta incidencia político-jurídica. El dominio jurídicas.unam.mx fue consultado desde 155 países, recibiendo más de 11 millones de visitas en el periodo. Jurídicas difunde actividades académicas de educación continua y publicaciones a más de 480,000 seguidores en sus redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok, Threads y YouTube. Destaca el crecimiento en el canal de YouTube del Instituto, que en el periodo obtuvo más de 450,000 visitas. Eje 6, gestión e infraestructura. La captación de los ingresos extraordinarios para el periodo septiembre 24 a agosto 25 ascendió a más de 22 millones de pesos, de los cuales ingresaron por actividades de educación continua, convenios y venta de libros. Es importante mencionar que se tiene un incremento de ingresos extraordinarios por un 39%, de acuerdo con lo reportado en el periodo anterior. Este incremento fue posible en buena medida gracias a la implementación de la tienda en línea para el pago de inscripciones a las actividades de educación continua. El mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones, mobiliario e infraestructura, incluyendo la que corresponde a tecnología y comunicaciones, es permanente. Algunos ejemplos de estos periodos son la compra del vehículo de apoyo a servicios generales de la ENID, remodelaciones en la Secretaría Técnica y la actualización de 22 equipos de cómputo en diversas áreas. Se diseñó un sistema para la gestión del proceso editorial de obras publicadas por Jurídicas. Se concluyó también la entrega de los elementos normativos previstos en el programa de depuración normativa de la UNAM ante la Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional y Contraloría de la UNAM.
Las áreas académico-administrativas concluyeron la elaboración de 37 manuales de procedimientos de sus áreas para poder iniciar la etapa de aprobación. Se continuó con la capacitación e instrumentación de buenas prácticas en materia de seguridad y protección de datos personales. Se dio inicio a la revisión de más de 130 cajas de documentación a partir de las cuales se estabilizarán archivos de concentración e históricos y se implementó el uso del repositorio institucional en la entrega de indicadores de desempeño. Los cuerpos colegiados tuvieron un total de 90 sesiones. En el periodo se renovaron el comité editorial y se reactivó la comisión de biblioteca. Se celebraron elecciones para el Consejo Interno y para representantes ante el Consejo Técnico de Humanidades. Paso al apartado de la ENID. La ENID continúa consolidando su presencia como polo de desarrollo académico, promoviendo el fortalecimiento y vinculación de la UNAM con la región fronteriza del noroeste del país. Destaca la publicación del libro Reforma al Poder Judicial, Perspectivas desde la Justicia Local. Se organizaron más de 50 actividades académicas a lo largo del periodo, lo que significa más de una por semana. Destacan el encuentro sobre migración e inteligencia artificial, soluciones tecnológicas a problemáticas concretas, seminario El fenómeno transfronterizo, aproximaciones interdisciplinarias, una mirada desde las ciencias, las artes y las humanidades a los temas, problemas y dilemas que atraviesan las fronteras, simposio internacional, Crimigración transfronteriza México-Estados Unidos. La semana pasada se celebró con mucho éxito la primera feria del libro jurídico de la ENID, que convocó la presencia de personas académicas, estudiantado y público en general de la región. Ante la emergencia migratoria a principios de 2025, la ENID participa activamente en el programa Acción Migrante, propuesto desde la Rectoría de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las 5 sedes que la UNAM tiene en Estados Unidos. La clínica jurídica de la ENID funciona como sede del programa para la atención y acompañamiento para personas migrantes. Se realizó también una visita a la estancia para personas deportadas instalada en el edificio Flamingos en la ciudad de Tijuana. La clínica jurídica de la ENID acompañó a más de 20 personas migrantes, incluyendo el trámite de solicitudes de naturalización, regularización migratoria, reconocimiento de la condición de refugiado y acceso a los servicios médicos. Cierro. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todo el personal académico de este instituto y al personal de las áreas operativas y a sus titulares. La Secretaría Académica, Mauricio, la Secretaría Administrativa, Raúl, la Secretaría Técnica, Wendy. De verdad, su trabajo ha sido indispensable para alcanzar los resultados que hoy se han presentado. Gracias por su gran compromiso con nuestro instituto y con nuestra universidad. El Plan de Desarrollo Institucional del rector Leonardo Lomelí Manegas presenta como uno de los ejes prioritarios a la universidad incluyente y al servicio de la nación, que busca construir una política institucional a partir de los compromisos de la UNAM con los pueblos originarios. Es por ello que quiero concluir este informe con el video de clausura del Diplomado de la Clínica Jurídica de los Pueblos Indígenas. Este espacio, además de constituir un instrumento de justicia histórica, nos puede ayudar a reimaginar el derecho como herramienta capaz de transformar realidades, especialmente en los complejos momentos que enfrentamos hoy, siempre en el marco del respeto a la Constitución, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. La Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas cierra un ciclo, el primero. Uno que es difícil de resumir, pero que se podría intentar bajo un viejo dicho latinoamericano. O inventamos o erramos. Y aquí nos encanta errar en colectivo, experimentar, caminar el territorio, tomar el derecho y sacarlo de su lugar cómodo. Llevarlo a la montaña, pasearlo por la orilla del mar, meterlo en la selva, remojarlo junto al lago, acarorarlo en la carretera, que conozca, por lo menos, el viejo pueblo a la orilla de la ciudad. Que el derecho esté en otro lugar, entre la gente, para meterle mano y cabeza y corazón. Para pensarlo bajo la lluvia, mirando al volcán, entre el calor o la neblina, para que entre el intercambio de saberes que asesores, estudiantes y comunidades se ejercitó una y otra vez, se reinvente. Para que sea otra cosa que surge de la escucha y del habla en Unactij, en purépecha, en etná, en tzotzil, en chol, en español, en náhuatl, para que los pueblos y comunidades lo utilicen y no al revés. Al final de este primer ciclo, decimos gracias a ese gran tejido que se hiló desperdigadamente a través de Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Campeche, Veracruz y que hace parte de este intercambio, de este caminar. Gracias a los pueblos que nos compartieron un rico molito, un refrescante pozol, una memelita recién hecha, un quesito fresco, una salsa picosita,
pero sobre todo sus muy respetables palabras y luchas. Gracias por sumarse a Inventar, por ser parte de este camino que solo se siembra y cosecha entre muchas manos. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su presencia, doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias por este informe conciso, claro, preciso y desde luego por toda la presentación que me compartió sobre los logros del Plan de Desarrollo Institucional y todo aquello que compone o es el sustento del informe que hoy ha presentado y que ha leído. Le agradezco mucho toda la información que compartió y desde luego el informe. Saludo muy cordialmente al miembro de la Junta del Gobierno, el doctor Javier de la Fuente. Muchas gracias por acompañarnos. A los exdirectores, al doctor Diego Valadez, que además es investigador emérito. Un gusto, Diego, haber podido compartir hace un ratito una conversación. Gracias al doctor Pedro Salazar también que nos acompaña. Gracias por acompañarnos por acá. Desde luego a la química Berta Guadalupe Rodríguez, secretaria de APAUNAM, también muchas gracias por acompañarnos. Mis colegas del staff, reconocidamente por ser miembro de esta comunidad, al maestro Hugo Concha, gracias por estar acá, a directores y directoras de entidades de este subsistema, de facultades y escuelas, gracias también por acompañarnos y principalmente, perdón que lo diga así, comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es la base del trabajo que se realiza y que la directora tiene para realizar, para actuar y para llevar adelante su gestión. Inicio este comentario refiriéndome, como lo ha hecho la directora, necesariamente a nuestro contexto actual que ha modificado nuestros ejes de articulación institucional. Resulta singular que, si bien en cada generación se suele considerar o solemos considerar que lo que se vive es más complejo que lo que enfrentaron las generaciones anteriores, o como dijera un colega en alguna ocasión, el futuro se veía mejor en el pasado. En el caso de los cambios que ha experimentado una de las principales instituciones del Estado mexicano, uno de los objetos de estudio de este instituto, el Poder Judicial de México, esto es sin duda una realidad. Atañe no solo a un poder estatal que es fundamental para la convivencia social, como ustedes saben mucho mejor que yo, sino para la democracia misma, pues es el control constitucional de las decisiones y es uno de los basamentos clave de un régimen democrático. Hoy, este cambio controvertido le impone a este instituto la tarea de atenderlo mediante la reflexión crítica y el análisis creativo sobre sus alcances y sus posibilidades. En sus más de 80 años de vida, el periodo que abarca este informe marca un nuevo punto de inflexión y disculparán por el lugar común. Para el instituto, el reto no solo es estudiar esta nueva etapa o incluso contribuir desde sus ámbitos de acción a evaluarla y proponer nuevos derroteros, sino también seguir siendo una guía de conocimiento para la ciudadanía y desde luego para las universitarias y los universitarios. Esta lógica es característica de nuestra universidad y de las entidades del subsistema de humanidades. Realizamos investigación y docencia rigurosa, transmitimos los hallazgos de las investigaciones a través de productos de difusión y divulgamos el conocimiento poniéndolo al servicio de la nación. Ya en el diagnóstico contenido en el Plan de Desarrollo Institucional de la directora, se señalaban dentro de los retos nacionales, cito, el debilitamiento del Estado de Derecho y las instituciones, la crisis de inseguridad, el asentamiento de la histórica desigualdad social y las deficiencias en la garantía de los derechos humanos. Cierro cita. Nada de eso ha perdido vigencia el día de hoy. En el ámbito internacional estamos a 5 años del cumplimiento del plazo de la Agenda 2030, que como ustedes saben es una de las guías que conducen en la propia agenda que realiza la Coordinación de Humanidades como parte del Plan de Desarrollo Institucional del Rector. Mientras que los indicadores de conflicto y violencia en el mundo no retroceden, nuestra universidad ha hecho y hace
grandes esfuerzos para promover la cultura de paz, tema en el que este instituto tiene capacidades y conocimiento probados, así como una participación importante en la iniciativa que, por cierto, comienza mañana en su semana. Los retos son grandes, pero como hemos podido apreciar en el informe que se nos ha presentado, el instituto cuenta con una comunidad fuerte y comprometida en sus funciones y tareas, crítica y responsable, y comprometida con la creación del conocimiento. Me voy a permitir señalar solo algunos aspectos que considero relevantes para efectos de este comentario, que se agregan y complementan desde luego los logros con los que inició la directora y digamos, varios aspectos que están contenidos en el informe y que ustedes podrán valorar por su propia cuenta. El instituto ha alcanzado una estructura de alta especialización en su materia que la distingue de otras entidades del subsistema, como puede sonar obvio. Dentro de sus particularidades se encuentran la gestión de 2 seminarios universitarios, un laboratorio nacional, una cátedra extraordinaria, 3 observatorios activos, una clínica jurídica y la Estación Noreste de Investigación y Docencia Héctor Fixfierro. Cuenta con una planta amplia en cuanto a su número y funciones, lo que la hace la segunda más grande del subsistema, por lo que atinadamente en el Plan de Desarrollo Institucional de la directora se propuso como primer eje central la atención a la comunidad. Como sabemos, la igualdad de género y la atención a las violencias es una prioridad universitaria, por lo que este año se publicaron a las personas orientadoras comunitarias en el portal del instituto, se promovió la composición paritaria de los comités de tesis en el programa de posgrado en Derecho y se realizaron actividades sobre la violencia de género. Algo muy importante es la visibilización del trabajo de las colegas dentro y fuera de esta universidad, por lo que se impulsaron actividades en el marco del Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia. Reconozco el esfuerzo de la comunidad para dialogar en las sesiones de la Agenda de Deliberación Institucional, que, como ha dicho la directora, fueron relativamente modificadas para atender una de las preocupaciones que atañe a este instituto, a la universidad y habría que decir que al país, siempre necesario para estimular el intercambio entre colegas y justamente para crear comunidad. También el esfuerzo por acordar los nuevos lineamientos de contabilidad de obligaciones mínimas del instituto, un aspecto prioritario para la coordinación de humanidades y que forma también parte del Plan de Desarrollo Institucional del rector. Y la conclusión de 37 manuales de procedimientos en las áreas técnico-académicas. Es de reconocerse el logro de la firma de 12 convenios que aportarán ingresos extraordinarios, así como el incremento que ha señalado la directora de 39% en su captación. Es satisfactorio que las actividades que el instituto realiza en su acercamiento con el bachillerato han continuado. Actividades formativas como escuelas de verano, jornadas y visitas para acercar a la investigación en humanidades y ciencias sociales, así como la colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria mediante un proyecto PAPIME, cuyo título, lo cito y ahora diré por qué, fortalecimiento de la materia del derecho del bachillerato, conocimiento jurídico para la vida cotidiana, la ciudadanía responsable y la cultura de la legalidad, es especialmente importante para la tematización en curso en nuestra universidad sobre cultura de paz. En cuanto a vinculación, un aspecto que se ha vuelto fundamental para nuestras entidades, podemos mencionar el proyecto Acción Migrante, donde tiene una participación muy importante con las sedes de la UNAM en Estados Unidos, la 4ª Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México, una colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales, por eso no lo podía dejar de mencionar, y la coorganización de 34 eventos con entidades universitarias, de las cuales 2 de ellos fueron congresos internacionales, 1 regional y el resto convocó a la comunidad nacional. A estos eventos se suman más de 60 coorganizados con instituciones externas con distintas vocaciones. Las 12 revistas del instituto publicaron 350 documentos, de los cuales 53% son artículos indexados en Scopus y en Web of Science, en factores de impacto que van del Q2 al Q4. Digno de mención y felicitación, lo reitero, aunque lo vieron en pantalla y lo mencionó la directora, es la posición alcanzada por la revista Cuestiones Constitucionales y también por la proyección del resto de las revistas del instituto, cuya proporción ya ha sido comentado por la doctora González Contró. La planta académica publicó más de 60 libros, 54 artículos arbitrados y 52 artículos de opinión o divulgación y mantuvo su presencia en medios de comunicación tradicionales, así como en plataformas digitales, lo que siempre se aprecia, pues generan opiniones informadas. Se reportan más de 300 actividades académicas organizadas,
por el instituto o en colaboración con otras instituciones importantes. Una intensa actividad de la que apenas mi comentario puede dar cuenta a riesgo de repetición. En el marco de una serie de conmemoraciones del subsistema de humanidades, este instituto rememora su 85 aniversario a partir de su antecedente, el Instituto de Derecho Comparado, que después adquiriría su denominación actual. A ellos se agregan, como han escuchado y visto, los 85 años de la inauguración de la Biblioteca Jorge Carpizo, 25 de la Biblioteca Jurídica Virtual y 15 de la Biblioteca Jurídica Virtual. Ellos expresan el trabajo arduo y constante de una entidad imprescindible para nuestra universidad, por el conocimiento especializado que produce y por su capacidad para transmitirlo en las aulas y desde luego fuera de ellas. Y son estas conmemoraciones la oportunidad para reflexionar sobre el futuro a partir de lo que se ha forjado en estas décadas de continuidad institucional. La doctora González Contró ha sentado un dato contundente en este informe con lo que me gustaría cerrar, y la cito. El 84% de los 58 proyectos que conforman el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026 ha alcanzado sus objetivos. Cierro cita. Sin duda, este porcentaje es expresión de una labor colectiva bajo el impulso decidido de su directora en el cumplimiento de su misión de contribuir a la solución de los problemas sociales y políticos vinculados a los fenómenos jurídicos nacionales e internacionales. Así, lo que ustedes han escuchado, y yo leído y escuchado también, ofrece una oportunidad para reconocer lo logrado hasta ahora y continuar con fuerza ante lo que aún tenemos en el horizonte, que implican desafíos teóricos y prácticos para los cuales, no me cabe duda, está preparado el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, felicidades a la comunidad y, por supuesto, a su directora, la doctora Mónica González Contró.